les invito a que abran sus Biblias. Vamos a hacer una lectura de Segunda de Corintios, del capítulo 5, del 11 al 21. Cuando ya lo tengan, me ponen de pie, por favor. Yo empiezo con el primer versículo y ustedes el segundo, digo el 11, yo digo el 11 y ustedes el 12, y nos unimos en el 21, por favor. La palabra de Dios dice así: por tanto, ¿cómo sabemos lo que es temer al Señor? Tratamos de persuadir a todos, aunque para Dios es evidente lo que somos, y espero que también lo sea para la conciencia de ustedes. Si estamos locos es por Dios, y si estamos cuerdos es por ustedes. El amor de Cristo nos obliga, estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos vivieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Así que ahora en adelante nos consideramos racionales y meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios lo exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. ¿A todos? Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Amén. Damos caso al pastor Mac. Padre Santo que estás en el cielo, te damos gracias porque nos permites estar aquí. Gracias por tus cuidados, tus bendiciones. En este momento, Señor, danos la sabiduría que necesitamos, danos la inteligencia, ayúdanos a entender tu palabra. A mí dame las palabras de sabiduría para decir tu palabra de acuerdo a tu voluntad, Señor. Ábrenos el entendimiento y danos esa sabiduría que tanto necesitamos, ese entendimiento que tanto necesitamos también, Señor, para saber cómo vivir, cómo actuar en una sociedad, como dice tu palabra, maligna y perversa. Ayúdanos, Dios, te lo pedimos en Cristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Pueden tomar su lugar y los niños pueden salir. Ok, ya que estamos... Se va media iglesia cuando salen los niños, ¿verdad? Así es. Ok, antes de... Bueno, ya iniciando esto, la semana pasada, el domingo, en la tarde, mi esposa me dio un sartenazo en la cabeza. Gracias a eso estrenamos hoy sartén nuevo. Las ventajas y la razón es esta, y la verdad sí quiero ofrecer unas disculpas aquí a la hermana Abril, ¿sí, verdad? Comentó algo la semana pasada. Yo dije, creo que no nos queremos seguir escuchando más. Yo le dije, bueno, pues se quedan, yo me voy, algo así por el estilo, y dijo mi esposa, se escuchó grosero. O sea, no sé si la hermana se sintió o no se sintió. Entonces me dio el sartenazo y me dijo, pides disculpas, ofreces unas disculpas, por favor. Aquí como buen soldado de Cristo, hermana, le ofrezco una disculpa si acaso lo que dije se malinterpretó, se entendió mal o la haya lastimado. Entonces
Sartén nuevo. Ok, ya no quiero sartenes nuevos ya. Con los que tenemos son suficientes, ya tenemos 2. Ok, la semana pasada habíamos hablado de que tenemos un tesoro muy grande en nuestro interior. Tenemos un tesoro muy grande, pero como les dije la semana pasada, bueno, lo dice la Biblia, ese precioso regalo que Dios nos dio está en una vasija de barro. Y como les comentábamos, la vasija de barro pues se refiere a nuestro cuerpo, y como se les estaba comentando la semana pasada, cada día que pasa vamos envejeciendo. Cada día que pasa vamos acercándonos a la muerte, aunque no queramos. Cada día que pasa estamos llegando a esa meta. El problema es cómo vamos a llegar a esa meta, porque el apóstol Pablo dice, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Y también dice: una cosa hago, olvidándome todo lo que queda atrás, con un propósito, para alcanzar la meta para lo cual fui llamado. Entonces, si todos fuimos llamados para algo, y ese algo tiene que ver con que nos reconciliemos con la iglesia, la pregunta es: ¿qué tanto estamos haciendo para lograr esa meta? Porque también el apóstol Pablo en Corintios dice: yo cuando peleo no golpeo como golpeando al aire, no corro sin un objetivo. Entonces el apóstol Pablo desde en Corintios nos está diciendo, 1 Corintios nos está diciendo: todo lo que hago es con un propósito, todo lo que hago tiene una meta. En este caso, obviamente a lo relacionado con el reino de Dios. La pregunta es, si el apóstol Pablo dice: yo cuando golpeo no golpeo como al aire, es decir, tengo un objetivo al cual golpear, no corro como no teniendo una meta, es decir, tengo una meta a donde llegar. La pregunta es para nosotros: ¿cuál es la meta que ustedes tienen para el extendimiento del reino de Dios? ¿Cuál es la meta que se han propuesto para extender el reino de Dios? Porque yo he dicho, y creo que también aquí lo dije en algún momento, creo que todos tenemos metas y objetivos, todos. Independientemente de la meta o el objetivo que usted tenga, rara vez, de verdad muy rara vez, nos establecemos una meta de las cosas relacionadas con el reino de Dios. Cuando, esto se los comenté la vez pasada, cuando alguien llega a buscar un trabajo, por lo regular le dicen: ¿cómo te ves de aquí a 5 años? No, pues con un Tesla nuevo, con un departamento ahí de 10 pisos, con 20 piscinas. O sea, todos tenemos objetivos. Pero si yo le preguntara a ustedes: ¿y tu meta cuál es en relación al extendimiento del reino de Dios? ¿Qué meta usted me diría? De aquí al 2030, esta es la meta que me he establecido para extender el reino de Dios, o para llevar el mensaje de Dios, para reconciliar al cuerpo de Dios. ¿Qué metas tenemos? De verdad, tristemente a veces tenemos meta para todo, o metas para todos, para todo lo que nos queramos proponer, pero a veces en las cosas de Dios no tenemos ni siquiera plan para llevar o realizar. Entonces, recordemos que la vasija de barro se va envejeciendo, se va deteriorando, y cada vez tenemos menos tiempo para lograr una meta. Si la tenemos, y si no la tenemos, tenemos menos tiempos para establecernos una meta. Entonces no hay más tiempo. Por eso en el capítulo 6 el apóstol Pablo dice: el día de salvación es hoy, hoy. Y si nosotros leemos, por ejemplo, Hebreos 3:7 dice: si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Entonces, como dice la Biblia, el día aceptable, ¿qué cosa? Es hoy. Hoy tenemos que fijarnos nuestras prioridades, nuestras metas, nuestros objetivos, todo. Pero si ya tiene su meta, su plan de vida, si ya tiene su plan de trabajo, si ya tiene su plan con respecto a su negocio, qué bueno. Pero creo que necesitamos hacernos nuestros planes con respecto a lo de Dios, al reino de Dios. Ok, entonces la semana pasada terminamos diciendo
que el apóstol Pablo en el versículo 9 de 2 Corintios capítulo 5 dice, por eso nos empeñamos. Y ya habíamos visto que empeñarse es no solamente desear algo, es luchar por ese algo, es aferrarse a algo. Y el versículo 10 termina diciendo, ¿por qué quiero empeñarme en ese algo? Porque en algún día, no muy lejano, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos. Y todos vamos a entregar cuenta de lo que hicimos mientras estuvimos en esta vasija de barro, bueno o malo. Y versículo 11, por eso continúa de esta manera y dice, por lo tanto, es decir, el apóstol Pablo continúa con el versículo 9 y 10. En el versículo 9 ya vimos, dice, me empeño en agradarle, porque vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Por lo tanto, dice el versículo 11, como sabemos lo que es temer al Señor, ¿qué cosa? ¿Qué sigue diciendo? Eso es para que tengan la Biblia en la mano, para que no se distraigan por ahí. ¿Cómo dice el versículo 11? Por lo tanto, sobre lo que es un éxito, tratamos de persuadir a todos para que nosotros, espero que también lo sea para la conciencia de ustedes. en este versículo hay muchas cosas, varios puntos que quiero recalcar. Primero, dice, como sabemos lo que es temer al Señor, la Nueva Traducción Viviente dice de esta manera, dado que entendemos nuestra temible responsabilidad delante de Dios. Mire cómo dice el apóstol Pablo, nosotros entendemos que lo que tenemos que hacer es una tremenda responsabilidad. Entonces el apóstol Pablo, chequen nada más cómo dice, no es que si quiero o no. Es una temible responsabilidad la que yo tengo. Y no sé cuántos de nosotros podamos decir hoy, híjole, yo estoy temblando delante de Dios porque tengo una responsabilidad que no he hecho. Porque llevo 5 o 10 años en la iglesia y no he reconciliado a los hermanos, no he predicado el evangelio. En cierto lugar, en una ocasión, le dije a una persona, ¿qué tal si pasa usted a compartir la palabra? Porque yo sabía que llevaba como 25 años en la iglesia. Y esa persona me dice, es que no sé qué decir. Entonces yo digo, 25 años y decir no sé qué decir, eso ya es difícil, hermanos. 25 años que donde prácticamente, dijo esa persona, nunca le he compartido a nadie, nunca le he predicado a nadie. Nunca le he llevado a Cristo a una persona. 25 años, pero estamos en la iglesia. Y el apóstol Pablo dice, es una temible responsabilidad la que yo tengo. Por eso dice, por eso tratamos de persuadir a todos. Pregunta, ya sé que yo hago preguntas medias facilonas. ¿Qué es persuadir? ¿O qué significa persuadir? Persuadir es precisamente eso, tratar de convencer a alguien con argumentos, con elocuencia para que piense de determinada manera. Y el apóstol Pablo dice, yo sé que lo que tengo que hacer es algo que me da temor. Y porque tengo temor de esa responsabilidad, trato de persuadir a todos. Y a veces yo digo, leemos mucho la Biblia, pero pocas veces tratamos de meternos en lo que la palabra dice. ¿Cuántos de nosotros sí sentimos ese temor de que no he hecho lo que tengo que hacer y tengo un temor en mi corazón? Y porque tengo ese temor en mi corazón, quiero persuadir a otros para que acepten el mensaje. ¿Cuántos cuántos también hemos sentido la dicha de haberle predicado a alguien y que ese alguien llegue a los pies de Cristo? Esa de verdad es una sensación increíble en nuestro interior que a veces nos motiva a continuar en las cosas de Dios. Pero repito, el apóstol Pablo dice, esto es una terrible responsabilidad que yo tengo, por eso trato de persuadir a todos. Y a veces, de verdad digo esto, a veces ni siquiera tenemos temor de lo que estoy leyendo, ni tengo temor de lo que tengo que hacer y no lo estoy haciendo. Y el apóstol Pablo dice, yo tengo miedo
de que en algún momento todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y no estoy haciendo lo que debería estar haciendo. Dice el apóstol Pablo, y porque tengo ese temor, ¿qué cosa? Persuadimos a todos. ¿A cuántos ha persuadido últimamente? No en las cosas de Dios, vamos a suponer, en cualquier cosa. ¿A cuántos persuadieron para que hagan algo para usted, para su propio beneficio? En otras palabras, como que lo chantajea. Y a veces somos buenos chantajeando a otros para que hagan lo que yo quiero, pero prácticamente no usamos esa persuasión para tratar de convencer a alguien del Evangelio de Cristo. Y el apóstol Pablo, si ustedes leen el libro de los Hechos y le prestan atención a la palabra persuasión, a partir del capítulo 18 lo repite muchas veces. En Hechos 18, 19, en Hechos 22, en Hechos 28, a cada rato menciona y persuadimos. O el apóstol Lucas dice, y Pablo se dedicó a debatir, que también entra la persuasión, con los judíos. Es decir, era una persona que estaba a cada instante persuadiendo, luchando para que las personas aceptaran el mensaje. Por eso les digo, ¿cuántos en los últimos días, ahora ya hablando de las cosas de Dios, hemos persuadido a alguien para que acepte las cosas de Dios? A veces no queremos hacerlo, a veces nos da miedo, nos da vergüenza, pero el apóstol Pablo dice, tengo más miedo a Dios que lo que me puedan decir las personas. ¿Se acuerdan de que cuando el apóstol Juan y Pedro fueron llevados ante el concilio? Y el concilio les dijo, les prohibimos tajantemente que continúen hablando en el nombre de Cristo. Y la respuesta de Pedro fue, no. Es más sabio temerle a Dios que temerle a ustedes. Es más, si leemos Mateo capítulo 10, versículo 28, Jesús dice, no teman a los que matan el cuerpo, pero yo les voy a mostrar a quién sí deben temer, a aquel que después de haber destruido el cuerpo, tiene el poder para echar sus almas en el infierno. A ese tema. Entonces, no tengamos temor de lo que puedan decirme, que si tienen mejores argumentos que nosotros, presentemos el Evangelio, punto. Tenemos la posibilidad de persuadir, persuadamos, pero hagámoslo. No nos quedemos callados y después alguien venga en 20 años y les diga, pasa a compartir, y ustedes digan, es que no sé qué decir. Es que no he llevado a nadie a los pies de Cristo durante esos 25 años que llevo en la iglesia, o esos 30 años. Es el momento de que la iglesia de Dios comience su trabajo de persuadir, o como dice aquí, reconciliar al mundo con Dios. Ese es su trabajo, querido hermano. No es solamente el trabajo del pastor, del misionero, es su responsabilidad desde que aceptó a Jesús. Punto. ¿Sale? Dice, continúa diciendo versículo 11, aunque para Dios es evidente lo que somos, y espero que también lo sea para la conciencia de ustedes. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? Como que le cambió mucho al asunto aquí, porque está hablando de que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, estamos persuadiendo a todos, tengo temor de Dios, y luego aquí dice, bueno, para Dios sabe qué es lo que somos, y espero que también lo seamos para ustedes. Les digo un poco, el apóstol Pablo estaba siendo atacado, y de verdad estaba siendo atacado muy duramente. Sobre todo, ¿saben por qué razón? Porque los corintios, ¿se acuerdan la semana pasada habíamos hablado de que algunos corintios decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo? Lo que pasa es que los corintios habían aceptado a muchos maestros a enseñar, a predicar en Corintio. ¿Y saben qué estaban diciendo estos maestros que llegaban? Decían, Pablo no es un verdadero apóstol. Pablo es un mentiroso. Pablo viene nada más a confundirlos. Por eso el apóstol Pablo aquí presenta este argumento y dice de esta manera, aunque para Dios es evidente lo que somos, y espero que también lo sea para la conciencia de ustedes. Es decir,
cuando nosotros tratamos de persuadir a las demás personas para que acepten a Cristo, Dios sabe que lo estamos haciendo por amor. Dios sabe que lo estamos haciendo porque queremos que las personas se salven. No estamos presentando solamente argumentos, filosofías, y lo dice más abajo. Entonces el apóstol Pablo dice, si Dios sabe que lo estamos haciendo por amor, espero que ustedes también vean que lo que estamos haciendo es por amor a ustedes, que lo estamos haciendo de corazón, que no estamos predicando porque queremos comparar, echar competencia entre las iglesias. La Esperanza está compartiendo más que cualquier otra iglesia. La Esperanza está creciendo más porque somos mejores. No es cuestión de competencia, es cuestión de predicar por amor, es cuestión de predicar porque me nace, porque quiero, no porque quiero compararme con alguien. No es porque yo quiera sentirme mejor que alguien o porque mi iglesia sea mejor que otra iglesia. Y Dios sabe que cuando lo que hacemos lo hacemos porque nos nace o simplemente para sentirnos superior a alguien más. El apóstol Pablo pues dice esto, y el versículo 12 dice, no buscamos recomendarnos otra vez a ustedes, sino que damos una oportunidad de sentirse orgullosos de nosotros para que tengan con qué responder, chequen esto, a los que se dejan llevar por las apariencias y no por lo que hay dentro del corazón. Es lo que les acabo de decir. Había muchos pastores o maestros que estaban enseñando y a lo mejor venían hasta vestidos mejor que el apóstol Pablo. Recordemos que el apóstol Pablo a veces trabajaba, y dice que a veces trabajaba ¿para qué? Para solventar sus gastos. No siempre, porque recordemos que también los filipenses, los de Macedonia, le apoyaban económicamente. Pero por lo regular el apóstol Pablo, dinero que le llegaba, dinero que lo utilizaba para el extendimiento del reino de Dios, y tal vez en esa situación ni siquiera tenía una muy buena ropa o ni siquiera una buena ropa, y probablemente los maestros que llegaban vestidos bien, a lo mejor llegaban en un carro bueno o en un burro más gordo, no sé, en ese tiempo, pero ahí está la diferencia. Y el apóstol Pablo dice precisamente esto, y chequen y presten atención. Dice, para que sepan qué responder a los que se dejan llevar por las apariencias, muy bien vestidos, muy formales, pero el apóstol Pablo tal vez no tenía esa posibilidad. Y dice y sigue diciendo que se dejan llevar por las apariencias y no por lo que hay dentro del corazón. ¿Saben en qué otra forma atacaban al apóstol Pablo? O sea, aparte de decir de que es un mentiroso, aparte de decir de que nada más viene a engañar, ¿saben con qué otro argumento decían que el apóstol Pablo era un falso maestro? ¿No? Que no era un buen orador, que no hablaba muy bien. Apolos, si ustedes leen Hechos, en los primeros capítulos de Hechos, dice que Apolos era ¿qué cosa? Un doctor de la ley. En una traducción dice un poderoso, elocuente en las palabras. Por lo tanto, Apolos era un orador espectacular. Sabía cómo hablar, sabía cómo persuadir. Pero si ustedes leen 2 Corintios capítulo 10, lean 2 Corintios capítulo 10, de los versículos 8 y 10, 8 al 10, nada más lean esos 3 versículos. Lean y ahí van a ver que criticaban al apóstol Pablo porque físicamente, según algunos, era hasta chaparrito jorobado. No lo sé, nadie sabe eso. ¿Qué dice? Ajá. Ajá. No quiero dar la impresión de que trate de asustarlos con mis cartas, pues algunos dicen sus cartas son todas fuertes, pero él en persona no impresiona a nadie y como orador es un fracaso. ¿Se dan cuenta? Lo criticaban de esa forma. O sea, las cartas dicen que escribía muy duro, y de hecho si leen 1 Corintios escribió muy fuerte. Y luego dice que sus cartas eran duras, pero su presencia no impresionaba a nadie.
¿Cómo era? No lo sé. Probablemente sí era así, ¿no? Un chaparrito, un calvo, no lo sé. Pero la verdad ustedes lo veían y decían, ¿qué me va a enseñar este peloncito? Pero dice, y le decían, y como orador es un fracaso. ¿Se acuerdan de Hechos cuando estuvo predicando hasta la medianoche y se cayó un tiquito, se quedó dormido? Entonces, si su pastor también se hace que se duerma, no se preocupe. El apóstol Pablo hacía lo mismo, ¿sí? Se quedaban dormidos ahí. El detalle es que aquí nada más se pueden caer de lado, no pasa nada, pero tiquito se cayó de un segundo piso y falleció, ¿sí? Entonces, fíjense, entonces es un sueño profundo y los adormeció bien. Entonces, se dan cuenta de con cuántas cosas atacaban al apóstol Pablo. Y si leen capítulo 11, versículo 6, se van a dar cuenta, el apóstol Pablo dice, tal vez yo no impresiono a nadie, tal vez no soy un orador, pero conocimiento lo tengo y eso se los he demostrado. Tal vez yo no sepa hablar, pero conocimiento sí lo tengo. Entonces, esa es otra de las razones por las cuales atacaban al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dice, no se dejen impresionar por las apariencias, no se dejen impresionar por esos que hablan muy bonito. Yo no hablaré bonito, pero tengo un conocimiento increíble. Y de hecho el apóstol Pedro, en la segunda carta del apóstol Pedro, dice, con el conocimiento que Dios le ha dado al apóstol Pablo, a nuestro querido hermano Pablo, que algunos por no entender la palabra tergiversan sus escritos. Por lo tanto el apóstol Pedro reconoce que el apóstol Pablo, ¿qué cosa? Tiene un conocimiento impresionante. Entonces no se preocupen si no son buenos oradores, pero esfuércense por tener conocimiento. Eso es inexcusable. Eso no hay pretexto para que ustedes digan, yo no puedo tener más conocimiento. No es que no puedan, es que a veces no queremos tener más conocimiento. ¿Y cómo no queremos tener más conocimiento? Cuando no me la paso, queridos hermanos, investigando, leyendo todos los días. Yo les dije la vez pasada, hay un hombre que creo no es cristiano, Warren Buffett. Es uno de los hombres más ricos del mundo. Y de lo que estaba leyendo de él es que antes de hacer sus actividades tenía que leer 500 páginas de un libro. O si un libro tenía 400 y tantas páginas, se lo tenía que leer antes de irse a hacer sus actividades. Se levantaba, se echaba su cafecito, se agarra su libro de 500 páginas, lo lee y a chambear, se ha dicho. Se dice que Isaac Newton, antes de hacer lo que tenía que hacer, primero dedicaba 3 horas de estudio y de lectura, en especial de la Biblia, para hacer sus actividades. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? Antes de hacer lo que tenemos que hacer, apartamos nuestro lugarcito, comenzamos nuestra lectura, nos alimentamos, fortalecemos nuestra mente y hacemos lo que tenemos que hacer. No es que no podamos crecer en conocimiento, es que a veces no queremos crecer en conocimiento. Es necesario. Por eso el apóstol Pablo dice, tal vez no hable bien, pero conocimiento lo tengo y se los he demostrado. ¿Sale? Versículo 13 dice, si estamos locos es por Dios y si estamos cuerdos es por ustedes. ¿Se acuerdan qué dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 19, 20 en adelante? Cuando dice, a los que no son judíos me hice como si no fuera judío, y a los que están sin ley como si yo no tuviera ley. Es decir, tuve que adaptarme a la gente para ganarme a alguien para que conociera a Cristo. Y para los judíos eso era una locura. ¿Cómo tú, judío, vas a decir que andas sin ley con tal de agradar a otras personas? Eso es algo ridículo. Y el apóstol Pablo decía, prefiero quedar en ridículo o parecer ridículo con tal de ganar a alguien para Cristo, con tal de llevar a alguien para Cristo. Por ejemplo, ahora que pasó esta fiesta de muertos, una de las preguntas que me hicieron era, ¿y si me invitan a participar? ¿Y si me invitan a una comida? ¿Qué hago? La respuesta es, ve, convive con ellos. ¿Se acuerdan de qué criticaban a Jesús?
lo contrario de Juan el Bautista. Este ni come ni bebe, y dicen que demonio tiene. Y viene Jesús que sí come, que sí bebe, que se junta con los borrachos, y dicen, mira, es un borracho, amigo de pecadores y publicanos. En otras palabras, hagas bien o hagas mal, te van a criticar. Y si te van a criticar por estar conviviendo con pecadores para llevarle el mensaje, convive con esos pecadores, aunque los hermanos más rectos en la palabra te vean mal y te digan, pero ¿qué haces ahí? Estás viviendo con los filisteos incircuncisos. Eso es lo que hizo Jesucristo. Si no, ¿cómo llevó a gente? Si no, ¿cómo se hubiera ganado a la gente? ¿O no es lo que hizo? Y el apóstol Pablo hace exactamente eso. Prefiero ser ridículo, prefiero que me vean como un loco, si lo que hago hace que algunos acepten a Cristo. Yo creo que ya les contesto, cuando yo estuve ahí de misionero por los Huilá, hacen un rito esas personas, en un ojo de agua, sacrifican gallinas, les rebanan el cuello y la sangre la esparcen ahí alrededor del ojo de agua. Son sus creencias. Entonces, la idea era, ¿vas a ir con esas personas? ¿Vas a participar con esas personas? Voy. ¿Cuál es el problema? O sea, si no aprendo a convivir con estas personas, no me van a abrir las puertas, no me van a dar la oportunidad de conocer a Cristo. Y al principio, algunas personas no me querían aceptar y le dijeron a mis anfitriones, ¿y qué hace de aquí? ¿Por qué lo trajiste? Pues para que conviva con nosotros, para que coma con nosotros. Después de hacer todo el ritual que tenían que hacer y yo estar conviviendo con ellos, me ofrecieron cerveza, me ofrecieron mezcal, no lo tomé, nada, tranquilos. Pero después de estar conviviendo con esas personas, de verdad que su mundo cambia, el panorama cambia. Te haces amigo de ellos, y es la forma en que si tú no te adentras en su creencia, en su ideología, en su religión, difícilmente te van a aceptar. Y creo que a veces eso es lo que hemos hecho muchos cristianos, por eso a veces nos cierran las puertas. Es que tú ya no convives, es que si te invitamos ya no quieres ir, es que ya te volviste un amargado. Si esa es una forma de acercarse más a la gente, hagámoslo. De hecho, el apóstol Pablo también en Corintios 10:27, 1 Corintios 10:27 dice, si algún incrédulo los invita y ustedes quieren ir, vayan. Y todo lo que pongan delante de ustedes, cómanlo sin preguntar nada por motivos de conciencia. Entonces, si un incrédulo te invita a ir y quieres ir, ve. Te ofrecen de comer, agradece, disfruta. Que Jesús dice, ¿qué cosa? Que todo alimento con la oración es santificada. No lo que entra en la boca es lo que contamina, sino lo que sale de la boca, porque del corazón viene. ¿Sale? Entonces, el apóstol Pablo dice, estoy dispuesto a hacer locuras por Cristo. Estoy dispuesto a quedar mal por Cristo. Si alguien me va a criticar por hacer cosas indebidas por Cristo, que me critiquen. Pero Dios sabe que lo estoy haciendo para ganar a gente para Cristo, para persuadirlos para Cristo. Amén. Ok. Sigamos. Versículo 14 dice, el amor de Cristo nos obliga, o otra traducción, nos controla, porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. ¿Qué significa todo esto? Significa básicamente esto. En la Nueva Traducción Viviente dice, Cristo murió para que tengamos una nueva vida. La otra traducción es que Cristo murió por ¿quiénes? ¿Quiénes todos? Por todos, por todo mundo, pero recordemos que no todos le aceptaron. Entonces su muerte nada más tiene efecto ¿en quién? En los que le recibieron, San Juan 1:12. Entonces Cristo murió por los que le recibieron, aunque
en verdad murió por todos, pero no todos la aceptaron. Y nada más su muerte tiene efecto sobre los que le recibieron. Y esos que le recibieron son los que son transformados por el amor de Cristo. El apóstol Pedro dice, Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y la verdad es que Dios quisiera que todos se salvaran. Pero la realidad es esto: no todos quieren conocer a Dios. Si ustedes leen 2 Tesalonicenses 3, 2, 9 al 10, dice que cuando venga el anticristo va a engañar a todos, sobre todo a los que decidieron no aceptar el amor de Dios. ¿A quiénes va a engañar? A los que decidieron no aceptar el amor de Dios. No va a engañar a todos, va a engañar a los que decidieron rechazar a Cristo. ¿Sale? Entonces, cuando dice que murió por todos, sí murió por todos, pero su muerte tiene un efecto sobre los que sí le recibieron. Espero que me estén entendiendo, y si no, por favor díganme y trataré de explicar un poquito mejor. Dice versículo 14, el amor de Cristo nos obliga porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Versículo 15, y Él murió por todos, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Pregunta, ¿ustedes ya aceptaron a Jesús como su Salvador? Pregunta, ¿están viviendo para Él como debe ser? Menos amenes, pero lo bueno es que, o lo mejor es que debería ser así. O sea, si ya le aceptamos, por lógica deberíamos vivir como para Él, porque Él murió por todos. Por lo tanto, debería haber esa congruencia en nuestras vidas. Ok, versículo 16 ya se pone bueno. Así que de ahora en adelante, pongan atención a esto por favor. Así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esa manera, ya no lo conocemos así. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo con que aunque antes conocimos a Cristo con criterios meramente humanos, ahora ya no lo conocemos así? ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Sí? Ok. ¿Quién pensaba de Cristo con criterios meramente humanos? Para empezar, y más cerca, el apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo pensaba de Cristo con criterio meramente humano, ¿qué hacía? Perseguía. Y prácticamente perseguía ¿a quién? A la iglesia de Dios. ¿Dónde perseguía el apóstol Pablo a la iglesia de Dios? Donde quiera que huían los cristianos. Se fueron a Damasco, denme cartas, voy a Damasco a traerlos. Se fueron a Judea, denme cartas, yo voy a Judea a traerlos. Entonces, se dan cuenta que el apóstol Pablo, cuando tenía un criterio de Cristo meramente humano, ¿cuál era el criterio meramente humano? De que Cristo era un impostor, de que Cristo era un charlatán, de que Cristo es un falso Mesías, de que Cristo es un ser humano común como cualquiera, por eso murió, por eso sus discípulos se robaron el cuerpo. ¿No será que esos criterios meramente humanos hoy siguen presentes en la cabecita de muchas personas? ¿Qué es Cristo para ti? ¿Quién es Cristo para ti? Un gran maestro, un gran filósofo, pero no tan bueno como Buda, porque Buda está en el escalón 7, Cristo está en el escalón 4. Jesús es un iluminado. Jesús es... ¿Qué otras palabras podríamos decir? Y tal vez hoy no persigan a la iglesia, pero tienen a Cristo en un concepto meramente humano. Para ellos Jesús no es Dios. Para ellos Jesús no es nuestro Salvador, porque tú les dices, vino a salvarnos de nuestros pecados. ¿De qué pecados? Yo no tengo pecados. ¿Para qué necesito un Salvador si yo estoy bien como estoy? Entonces, ahora yo le preguntaría eso a usted. ¿Cómo son sus pensamientos con respecto a Cristo? Si yo le preguntara ahorita,
¿qué es o quién es Cristo para usted? ¿Qué me respondería? Piensen, espero que no tengamos criterios meramente humanos con respecto a Cristo, porque después de esto el apóstol Pablo, ¿qué cosa? Cambió. Después, cuando cambió los criterios meramente humanos por los criterios de Dios, ¿qué hizo el apóstol Pablo? ¿Qué hizo? ¿Y cómo demostró su cambio? Que esa iglesia la cual quería destruir es la iglesia que hizo que se multiplicara más. Que esos cristianos que querían torturar eran los cristianos que defendían más. Entonces su vida cambió desde que dejó de ver a Cristo con criterios meramente humanos y comenzó a verlo con los criterios de Dios. La pregunta también sería para ustedes, para nosotros, es: si ya dejamos de ver a Cristo con criterios meramente humanos, ¿qué tanta evidencia hay de que ya lo estamos viendo con criterios de Dios? Si hubo ese cambio en la vida del apóstol Pablo, ¿hay ese cambio en su vida? ¿Hay ese cambio radical en su vida? ¿O si creemos que Dios murió, pero hasta ahí no hay nada? No hay un cambio, no hay una diferencia, porque sigo viviendo como si no conociera a Cristo. Entonces, queridos hermanos, de verdad, chequen esto, ojalá que nos pueda mover un poquito el tapete. Si un cambio evidente se dio en la vida del apóstol Pablo, ¿en el suyo hay un cambio evidente? Si hubo un cambio radical en la vida del apóstol Pablo, ¿lo hay en su vida? Si es así, bueno, excelente, y si no es así, hay mucho que trabajar en nuestras vidas. Demasiado que trabajar en nuestras vidas. Mire lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 17. Por lo tanto, ese es el versículo que más conocemos de este pasaje, ¿no? Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. ¿Cómo entendemos este versículo? A veces lo entendemos de una manera aislada, pero si lo unimos con el versículo anterior, ¿cómo lo entendemos? Porque recordemos, no podemos sacar un versículo de su contexto. ¿Cómo entendemos este versículo 17? Dicen que un maestro de exégesis llega a un lugar a enseñar exégesis y da sus clases de exégesis y le pregunta a una persona humilde y le dice: a ver, explícanos qué es exégesis. Y esta persona dice: no sé, nada más sé que para que yo entienda este versículo tengo que leer arriba y tengo que leer abajo para entenderle bien. Eso es exégesis. ¿Quieres entenderle este versículo? Entiende lo que dice arriba, entiende lo que dice abajo para que interpretes cualquier versículo en su contexto y no lo saques de contexto. El versículo 16 dice: así que de ahora en adelante ya no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos. Por lo tanto, dice versículo 17, si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? Nueva criatura es. ¿Qué quiere decir? Si estás en Cristo, tu mentalidad con respecto a Cristo debió haber cambiado. O sea, no es que eres una nueva criatura en el sentido de que dejamos de pecar, porque vamos a seguir pecando. Porque yo sé que al menos en esa semana, si no es que todos, la mayoría dijimos una grosería. Y díganme si no. Me acuerdo de esa película de Nosotros los López. No, sé que no son pecadores como yo, pero yo vi esa película de Nosotros los López. Y en una ocasión, cuando ya le habían quitado la riqueza a los junior estos, y uno de ellos estaba preparando, no sé, agua para café o no sé para qué, estaba la ollita en la estufa, la ollita de aluminio. Entonces, no sé cómo fue que él toca la olla de aluminio, se quema, dice una grosería, da una patada, me reí. Y dicen que cuando te ríes es porque has hecho lo mismo. Y dije, yo he hecho eso. A mí me ha pasado eso.
A veces estoy haciendo algo y a veces me pasaba eso, agarraba algo igual en la estufa caliente y también se me salía una culebrota ahí, un alacranzote. Y yo creo que a todos nos ha pasado. A todos se nos ha escapado alguna palabra. Entonces, no somos una nueva criatura en el sentido de que ya no vamos a pecar. Somos una nueva criatura en el sentido de que miramos a Cristo diferente, en que entendemos a Cristo de una manera diferente. Ya no lo vemos como nos lo enseñó nuestra antigua religión, los que fuimos católicos, de que era un Dios que estaba colgado, que estaba crucificado y que no hacía nada. Sino que ahora entendemos que es Dios que se despojó a sí mismo y tomó la forma de un siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entiendo que Jesús es Dios mismo encarnado, que vino a dar su vida por amor a mí. Y en esa forma mi concepto cambia de Dios. Ya no lo veo como el mundo lo veo como Dios lo ve, como el Salvador de toda la humanidad. Y por eso digo, ya somos una nueva criatura, no en que seamos nuevas personas, sino que nuestra mente con respecto a Él ha cambiado. Ya no vemos a Cristo como lo veíamos antes. Tenemos que verlo diferente. Y al verlo diferente va a cambiar nuestra forma de ser. Nuestra mentalidad va a ser renovada en Cristo. ¿Estamos entendiendo este versículo? Por lo tanto, si alguno está en Cristo, por lo tanto, con respecto a lo que se estaba viendo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Chequen esto. Dice, todo esto proviene porque ustedes son muy inteligentes. Todo esto proviene de Dios. Es decir, si usted cambió su forma de ver a Cristo, no es porque usted diga, híjole, soy un cerebrito, mi IQ es de 190 y no, ya Einstein se queda corto. Dice que si usted ve a Cristo de forma diferente, es por la gracia de Dios. En otras palabras, que si usted está aquí, es por la gracia de Dios. Si usted es salvo, es por la gracia de Dios. Si usted es un hijo de Dios, es por la gracia de Dios. Usted no hizo nada para ganarse ese privilegio. Si usted lee Efesios 2:1, que dice: antes ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, pero Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida juntamente con Él. Y el versículo 8 dice: porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe, y esto no es una obra de ustedes, sino que es un regalo de Dios. ¿Se dan cuenta? Que si nuestra mentalidad con respecto a Cristo ha cambiado, es gracias a Dios. Gracias a que para Él, como dice Éxodo 19:5, nosotros somos su especial tesoro. No somos inteligentes. Si ustedes, repito, leen 1 Corintios 1:26 en adelante, dice: porque no son muchos los sabios de ustedes, no son muchos los doctos, no son muchos los inteligentes, sino que a lo débil y a lo menospreciado del mundo eligió Dios. En otras palabras, lo débil y lo menospreciado somos nosotros. En Deuteronomio 7:17, Dios le dice al pueblo de Israel: Dios te eligió a ti, y no porque eres un pueblo grande y poderoso, sino porque eres el más insignificante. ¿Por qué estamos aquí? ¿Porque somos los mejores? Por la gracia de Dios. Y si eso, repito, no cambia nuestra manera de ver a Cristo, estamos fritos. Necesitamos que Dios nos ayude a ver de manera diferente, a expresarnos de manera diferente. Amén. Anímense, ya vienen las posadas. Ya. Aquí vamos a colgar una piñata allá afuera con los 7 pecados capitales. Ok, entonces dice versículo 18: todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo. O sea, Dios envía a Cristo, ¿para qué? Para que nosotros, que éramos sus enemigos, nos hiciéramos amigos de Él.
Toda la chamba recae en Dios. Y si hoy somos amigos de Dios, es porque Dios anduvo buscando la reconciliación con nosotros por medio de Cristo. Ninguno de nosotros quería ser amigos de Dios. Estábamos tan contentos en nuestros pecados, estábamos tan contentos con nuestra vida, que no necesitábamos de Dios. Y sin embargo, Dios decidió venir, buscarnos, reconciliarnos, perdonarnos, como dice aquí, miren. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio, ¿qué cosa? ¿Qué es reconciliación? ¿A quién le dio ese ministerio? ¿Lo está poniendo en práctica? Fíjense, ahorita ayer estaba hablando con mi esposa y me dijo, fíjate que fulana me dijo que tiene el don de oración. Yo le digo, cada día están inventando más dones, porque en ninguna parte de la Biblia dice que está el don de oración. En un lugar está una persona que por lo regular manda mensajes y les dice, hermanos, vamos a comenzar la oración. Y alguien dijo, tiene el don de recordatorio. O sea, nos estamos inventando dones, pero y nos sentimos orgullosos de tener esos dones, pero los dones que sí Dios nos manda a tener no queremos. Nos dio el ministerio de la reconciliación. Ay no, que vaya a hablar el pastor con él, que vaya a hablar la esposa del pastor. O sea, lo que sí tenemos que ejercerlo, no queremos. Y lo que no viene en la Biblia, qué orgulloso estoy de tenerlo. Entonces, ¿por qué huimos de esa responsabilidad que sí Dios nos da y aceptar cosas que no son bíblicas y sentirnos dichosos de algo que no es bíblico? Entonces, todos tenemos el ministerio de la reconciliación. Nos tenemos que reconciliar entre nosotros. ¿Y qué cosa? Tenemos que buscar, persuadir al mundo para que también se reconcilie con Dios, porque somos instrumentos en las manos de Dios. Ok, espero que no haya un tiquito por aquí, porque yo no tengo el don de resucitación. Entonces, dice este versículo 19, esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. ¿Qué cosa? No tomándoles en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de reconciliación. ¿Han leído Levítico? Sí. Ok. Una de las leyes de Levítico es, si alguien te encarga un borrego y por cualquier razón ese borrego desapareció, como estaba a tu cargo, tú tienes que pagar ese borrego. O si te lo robaron, tienes que pagar ese borrego con 4 borregos, porque te lo encargaron. Si eso pasaba con un borrego que le encargaban a alguien, ¿qué va a pasar con nosotros que se nos encargó el ministerio de reconciliación y lo descuidamos, lo echamos a perder, lo menospreciamos? ¿Qué castigo va a merecer nuestra pereza, nuestra flojera o ignorancia para hacer lo que se nos mandó a hacer y tener en menos lo que Dios nos ha encomendado a realizar? Si lo insignificante prácticamente llevaba consigo un castigo fuerte, el ministerio de reconciliación que hemos descuidado o que la mayoría hemos descuidado, ¿cuál será la consecuencia? Piénsenlo, porque la Biblia dice que por eso viene la ira de Dios sobre los hijos y habla de hijos de desobediencia. Chequen. Vamos terminando. Dice versículo 20, así que somos embajadores de Cristo, chequen, como si Dios los exhortara por medio de nosotros. En el nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Y hay una palabra que me encanta del apóstol Pablo.
les rogamos. Y otra vez la pregunta que hago, ¿qué es rogar? ¿Cómo le ruega a su hijo para que usted le compre un dulce? ¿Cómo ruega usted? ¿Cómo le ruego a mi esposa para que me compre una tableta? ¿Cómo ruega usted para que le den algo que usted tal vez necesite, tal vez no, pero quiere? Y el apóstol Pablo dice, rogamos con insistencia, reconcíliense con Dios. Si el apóstol Pablo está rogando con insistencia, es decir, ejerciendo ese ministerio, ¿cuántos lo están ejerciendo? Preguntas. Usted sabe la respuesta. En nombre de Cristo rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador. Aquí no me gusta la traducción. Si ustedes leen en su Biblia la Nueva Versión Internacional, hasta abajo dice, lo trató como pecador. Alternativa, lo hizo sacrificio por el pecado. Literalmente lo hizo pecado. Entonces lo que está diciendo aquí es que Dios no hizo a Jesucristo pecador, porque dice que nunca cometió pecado. Lo hizo, ¿qué cosa? Pecado. ¿Y qué hizo con el pecado? Vamos, ya llevamos años en la iglesia. ¿Qué hizo con el pecado? Lo destruyó. Eso es lo que hizo con el cuerpo de Cristo, y en el cuerpo de Cristo lo destrozó. No lo hizo pecador, destruyó el pecado en el cuerpo de Cristo. ¿Y por qué lo destruyó en el cuerpo de Cristo? La razón es usted. La razón soy yo. Porque a los ojos de Dios somos especiales. A los ojos de Dios, aunque usted no lo quiera creer, somos hermosos. Somos demasiado preciosos como para valer el sufrimiento de Cristo, como para valer el dolor de Cristo, como para valer el cuerpo destrozado de Cristo. Si usted no se la cree, sería muy detalle suyo, pero para Dios sí lo es usted. Y créaselo, no es cualquier persona, es la persona a quien Dios ama, por quien Dios murió. Terminamos capítulo 6:1 dice, nosotros, colaboradores de Dios, les rogamos que no reciban la gracia en vano. Miren, yo entiendo dos cosas aquí. Uno, que sí se puede recibir la gracia de Dios, pero ojo, lo puede recibir en vano. Otra es que sí la puede recibir, y la puede recibir bien, agradecido, y como agradecido hace lo que Dios le ha pedido hacer. La pregunta es, ¿usted cómo recibió la gracia de Dios? Yo sé que ya la recibió, pero ¿la recibió en vano o la recibió bien para hacer lo que Dios ha ordenado que se haga? Tal vez sí tenga la gracia, pero la tenga en vano, guardada, arrumbada, tirada por ahí. La tiene, pero no la está viviendo, no la está ejerciendo, y así no sirve. Entonces, ¿qué va a hacer con esa gracia que ya recibió? Espero que si fue en vano, hoy se la tome en serio y haga lo que la Biblia dice que tengamos que hacer. Por lo que dice versículo 2, porque Él dice, en el momento propicio te escuché y en el día de salvación te ayudé. Les digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que usted tiene que tomar la gracia de Dios en serio. Que si Dios le encargó a usted el ministerio de reconciliación, si no cuida ese ministerio, lo pierde por negligencia o por lo que sea, hay consecuencias a pagar. Y las consecuencias no son nada gratas. Porque acuérdense que Dios también se enoja. Y cuando se enoja en serio. Espero que no recibamos la gracia de Dios en vano y vivamos de acuerdo a su voluntad. Pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer? ¿Algún comentario?
algo que quieran que se aclare? ¿No? Ok. De hecho, recordemos que el apóstol Pablo dice que nosotros, como si Dios rogara por medio de nosotros, reconcíliense con Dios. Y de hecho, no es que yo voy a llevar el mensaje al mundo, reconcíliate con Dios, sino que yo llevo el mensaje del Evangelio. Y de esa forma la gente, si lo acepta, se reconcilia con Dios. O sea, se hace amigo de Dios. Y ese es el punto que usted dijo primero y está exactamente así. Lo segundo es de la persuasión. Josh McDowell, en su libro Nueva Evidencia que demanda un veredicto, dice: cuando nosotros llevemos argumentos, cuando llevemos la apologética, no confiemos en la apologética, porque no es la apologética la que convence, sino el Espíritu Santo de Dios a través de la apologética. Entonces, exactamente es eso. Yo puedo presentar argumentos, pero al final de cuentas quien convence es Dios. Pero para eso Dios nos dio un cerebro. Y de hecho hay una película que se llama Pekka. Es una película de la India. Hay una frase que me gusta de una mujer que dice: si Dios no hubiera querido que razonáramos las cosas, no nos hubiera dado un cerebro para pensar. Entonces Dios nos dio un cerebro para que sí argumentemos, pero descansemos en que Dios es el que convence, no lo que yo sé. No es mi conocimiento, es Dios. ¿No? Ok. Vamos a orar. Pero para esto me gustaría que alguien de ustedes orara para finalizar este periodo de esta predicación. ¿Quién quiere orar? Que se ponga de pie y en voz fuerte nos guíe en oración. ¿Quién tiene el don de oración?